Hoy, en mis top 5, vamos a visitar una exposición singular. Una muestra que, al contrario que otras que hemos visitado hasta ahora, nos permitirá ver el lado oculto de los cuadros. Un regalo especial que nos hace el Museo del Prado. La exposición titulada Reversos. Así como en esta vista de la fachada del museo tenemos en primer plano la espalda de Francisco de Goya, la exposición que visitaremos nos regala un punto de vista al que hasta ahora solo artistas, coleccionistas y expertos habían tenido acceso: la parte trasera de los cuadros, sus reversos. Y es que mientras la parte frontal de una obra puede contarnos una historia, describirnos una escena o interpretar la personalidad de un personaje, el reverso nos cuenta la historia del mismo cuadro. Encontramos en el reverso de los cuadros y de los marcos pegatinas de las exposiciones en las que participó la obra, las instituciones por las que anduvo, sellos de las colecciones a las que perteneció e inscripciones dejadas por los conservadores que trabajaron en ellas a lo largo de los siglos. También hay textos en los que queda manifestado el legado de la obra de una persona a otra y las circunstancias de éste. Y otro tipo de textos, obviamente, que encontramos allí son notas dejadas por el mismo autor, como dedicatorias o la descripción del personaje pintado. Sin esta descripción quizá ignoraríamos por completo para siempre de quién se trata. Vemos además el material que fue usado para crearla, como por ejemplo este cuadro, que claramente fue pintado sobre la tela que antes había forrado un colchón. O esta otra, pintada sobre pedacitos de corcho, uno de los reversos más raros de la exposición. O esta, que fue pintada sobre una piedra pizarra. O esta, en la cual el autor usó como soporte la lámina de cobre que más de 100 años antes había sido tallada para realizar este grabado. Interesante, ¿verdad? En otros reversos se revela que el artista desistió de pintar una obra y la dejó a medias o la tachó, o simplemente decidió, por el motivo que fuese, usar la parte trasera de la tela para hacer otra obra completamente diferente. Están también, desde luego, los signos materiales del paso del tiempo, las cicatrices que una larga vida de traslados, de cambios de humedad ambiental, posibles golpes o caídas han dejado en el material sobre el que la obra fue pintada, y las soluciones que dan a estos problemas estructurales los maestros de la restauración y conservación. En resumen, el reverso de los cuadros guarda pedacitos de la historia de cada cuadro. Saber leer correctamente estas pistas permite a los expertos descifrar muchos enigmas y, en algunos casos, incluso asegurar si una obra es auténtica o no. Antes de continuar, les recuerdo que toda interacción con el video me ayuda con la visibilidad del canal, así que si piensas que vale la pena que más personas paseen junto a nosotros con mis top 5, dale like al video, comenta, comparte y si no lo has hecho aún, suscríbete al canal. Activa la campanita para recibir alertas cuando suba nuevos videos. Muchas gracias. Para esta exposición tengo desde luego mis top 5, pero al final les regalo un bonus extra, ya que no puedo dejar de mencionarlo. Espérense hasta el final para esa sorpresa. Y ahora sí, sin más vueltas, nunca mejor dicho, vamos con mis top 5 de la exposición Reversos. Número 5. En el número 5, el reverso de esta marina pintada por Andries van Ervelt, datada entre 1610 y 1650. Se trata de un óleo sobre tabla y pertenece al Museo del Prado, pero está en depósito en el Museo Naval de Madrid. Sus medidas, incluyendo el marco, son 54.5 por 80 centímetros. Este reverso nos revela, a través de las notas que lleva pegadas, que el cuadro fue sacado del Museo del Prado y llevado a casa del ministro de Marina. Como tenemos las fechas, podemos saber que esto sucedió durante el gobierno de Franco y que el ministro era Francisco Regalado Rodríguez, cuya casa, por lo visto, se incendió en el año 1947. En este incendio, el cuadro se quemó y al año siguiente el ministro lo dejó en el Museo Naval, en vez de devolverlo al Museo del Prado. Obviamente no quería responsabilizarse por la casi total desaparición de esta obra patrimonio nacional. El cuadro recién fue restaurado en 1963 y, según indica una nota, fue prácticamente rehecho.
Sin estos datos en el reverso, jamás nos hubiéramos enterado de la dramática historia de este cuadro y de por qué está en el Museo Naval y no en el Prado, que era su original propietario. Número 4. En el número 4, este reverso de 1,51 m de alto por 1,03 m de ancho, uno de los más extraños de la muestra. En él apreciamos el respeto con el que los restauradores tratan las obras en las que trabajan. Verán, se trata de un fresco, es decir, una pintura pintada sobre la pared. Pintado durante los primeros años del siglo XVII por Annibale Carracci, este fresco forma parte de un conjunto de frescos que adornaban la capilla que un señor llamado Juan Enríquez de Herrera mandó construir dentro de la iglesia de Santiago de los Españoles, en Roma. En el siglo XIX se vio que los frescos corrían serio riesgo de perderse debido a las condiciones de la iglesia, por lo que, para salvarlos, los arrancaron de las paredes mediante una técnica llamada strapo. Esta técnica la podemos resumir más o menos así. Se limpia la superficie de polvo, hollín o lo que sea que haya ensuciado la pintura con el paso de los años y se le pasa por encima un fijador. Se impregnan telas o gasas, y esto es muy importante, con un pegamento soluble en agua y se cubre la pintura mural con estas telas. A veces incluso se necesitan más de 2 capas de estas telas impregnadas de pegamento para darle rigidez. Cuando el pegamento se ha secado por completo, se procede al strapo o arranque. Una vez arrancada la pintura, se limpia de pedazos de cal o lo que sea que haya quedado adherido que no sea la misma pintura. Y ya con todo limpio, se pega esta pintura sobre un bastidor con lienzo impregnado de pegamento. Este nuevo pegamento no es soluble al agua. Esto es para que una vez seco se pueda usar agua para disolver el pegamento que tiene pegada la pintura a las gasas que se usaron para arrancarla de la pared. Es más o menos como las calcomanías que venían en los chicles y nos pegábamos en la piel cuando estábamos en colegio. De esta manera, la pintura que estaba antes adherida a la pared queda ahora adherida a un lienzo, a una tela. Y el fresco se ha convertido en un cuadro. Este reverso pasó por una segunda restauración hace poco. Y lo que el nuevo restaurador hizo fue colocar la obra sobre un bastidor con forma ovoide, porque se trata pues de una pintura ovoide. Cuando realizaron el estrapo hace más de 100 años, lo hicieron tomando un trozo rectangular de la pared. El último restaurador ha tenido el cuidado de conservar los triangulitos sobrantes que también forman parte del fresco original y por lo tanto de la historia de la obra, con el detalle de indicar mediante fotografías el lugar al que cada pedacito pertenecía y los ha embolsado individualmente dentro de un material libre de ácidos para una óptima conservación. Y es esto lo que vemos. Que posiblemente si este reverso estuviera en una galería de arte contemporáneo, podría pasar tranquilamente por una obra de algún artista del siglo XXI. Pero sí, se trata de un reverso con pedacitos de fresco conservados en bolsitas. Número 3. En el número 3, el trampantojo del reverso de un cuadro enmarcado. Obra del artista Cornelis Norbertus Huysbrecht, perteneciente a la colección del Museo Estatal de Copenhague. Mide 66 centímetros de altura por 87 de ancho. Y sí, es un cuadro, no un reverso, pero es el cuadro de un reverso. Un trampantojo, como lo anuncia su título. Es decir, una trampa para el ojo, una ilusión, un engaño. El verdadero reverso de esta obra es este. Cornelius Huysbrecht fue pintor de cámara del rey Cristian V de Dinamarca entre 1670 y 1672, por lo que esta obra fue pintada para disfrute y diversión de ese rey. Simula a la perfección el reverso de un cuadro, las imperfecciones de la tela, los clavos usados para fijarla, y ha incluido un detalle que le da mayor realismo. Ese cartelito con el número 36, como si fuese parte de un inventario. Hoy podemos ver este trampantojo pintado hace 500 años como una representación de arte conceptual en la que se nos muestra el cuadro como un objeto, una obra que invita a participar de ella al incitarnos a girarla para ver qué esconde detrás.
Es muy posible que desde su primera exposición al público, en este caso al rey Cristian V, la obra hubiese sido colocada no en la pared, junto a otras obras, sino sobre el suelo, como si casualmente estuviese ahí, esperando que alguien la dé vuelta para develar la obra que supuestamente estaría pintada al otro lado. No es difícil imaginarnos al rey Cristian V agachándose y girando el cuadro para llevarse la sorpresa y divertido festejar la ocurrencia del artista. Número 2. En el número 2, el reverso de El sacrificio de Isaac, obra del pintor renacentista Andrea del Sarto, realizada hacia 1528. Se trata de un óleo sobre tabla y mide, incluido el marco, 1,20 m por 92 centímetros. Este reverso está en mi número 2 como un justo homenaje a la enorme labor que realizan los restauradores de arte. Las imágenes que veremos a continuación me las he prestado de mi restaurador favorito, Julian Baumgarten, que desde el Baumgarten Fine Arts Restoration Studio, es un estudio que tiene él en la ciudad de Chicago, comparte la teoría y la delicada técnica de la conservación de pinturas paso a paso. El trabajo que realiza no solamente es maravilloso en cuanto a la técnica, sino que sus videos son fantásticos, te invitan a seguir mirando y aprender cada vez más. Les dejo en la descripción el enlace a su canal de YouTube y a otras redes sociales, así como un enlace también a su página web, Julian Baumgarten. Y ahora aprendamos un poco sobre el trabajo que realizan estos profesionales. Luego de un análisis químico de la pintura y el barniz originales, los restauradores restauran el soporte, sea este tela, madera o cualquier otro, incluso papel. Limpian la mugre acumulada que cubre las obras. Retiran el barniz oxidado que las oscurece. Colocan una base de soporte para la pintura que falta solo en aquellos espacios que han desaparecido debido a los accidentes que ha sufrido la obra durante todos los años de su existencia. Pasan un barniz protector que protegerá la pintura original separándola de la de restauración. Y finalmente pintan solamente en aquellos puntitos donde falta la pintura original. Es un trabajo súper laborioso. Se requiere interminables horas e incluye otros pasos en los que no me he detenido. Pero dentro de este trabajo, uno de los pasos que más fascinación despierta en mí es justamente las costuras a la madera. Hay que tener en cuenta que siglos antes de que aparezca el lienzo como soporte de los cuadros, las pinturas, sobre todo en óleo, se realizaban sobre tablones de madera. Este es un material muy sensible a los cambios atmosféricos, dependiendo de la calidad de la tabla, del tipo de árbol del que fue sacada y de si es un solo tablón, 2 o 3 que fueron pegados para alcanzar el tamaño deseado. Con el paso del tiempo, estas maderas suelen encorvarse o partirse, afectando la integridad del cuadro. Existen varias técnicas para solucionar esto. En mi número 2 vemos dos de ellas: el listón transversal y las mariposas, también llamadas dobles colas de Milano o llaves, que se han usado para solucionar una rotura que sufrió la tabla. Gracias a ellas, en el anverso, es decir, donde se encuentra la pintura, este desastre es prácticamente imperceptible. ¿Cómo se hace esto? Se reduce un poco el grosor del soporte, solo donde se van a pegar los listones que fortalecerán la estructura, sin dañar el anverso, es decir, el lado donde está pintada la obra. El listón suele emplearse para solucionar la curvatura de la tabla y las mariposas son una ingeniosa solución vectorial a las roturas. Así que la próxima vez que estén frente a un cuadro pintado sobre tabla, recuerden que muy probablemente detrás de ese cuadro haya costuras como estas. Número 1. En el número 1, un cuadro que no podía estar ausente en esta exposición. La obra emblema del Museo del Prado, Las Meninas de Diego Velázquez, con sus majestuosos 3,67 m por 3,24 m, incluido el marco. Pero no se dejen engañar, no. No se trata de un trampantojo, pero tampoco es el cuadro, sino una obra del artista brasilero Vic Muniz, una réplica exacta del reverso de Las Meninas,
realizada el año 2018. Vic Muniz es un artista que dentro de su variadísima obra tiene una serie de esculturas titulada Verso, en la que ha replicado con todo detalle, basándose en fotografías con gran resolución a escala 1:1, los reversos de obras famosas como La Mona Lisa, El beso de Klimt, La chica de la perla de Vermeer y desde luego este Velázquez que nos recibe apenas entramos a la exposición Reversos. Es una oportunidad maravillosa de descubrir detalles de este reverso, como por ejemplo que no tiene dos travesaños horizontales, como sugiere el mismo pintor en Las Meninas. Y esto sí que fue una sorpresa para mí, que el lienzo en realidad es casi cuadrado y no tan rectangular como la pintura de Velázquez nos hace creer con su magistral manejo de la perspectiva y el juego de luces en el que ha creado un espacio tan alto que perdemos la noción de las verdaderas dimensiones del lienzo sobre el que está pintado. También es una bella oportunidad que nos brinda el museo de ver el anverso y el reverso en una misma visita, ya que el original de Velázquez está en la Gran Sala 12, a pocos metros de la obra de Muniz. Las Meninas de Velázquez son en realidad, según explica Miguel Ángel Blanco, el comisario de Reversos, el origen de esta muestra, ya que al ver el cuadro sintió en más de una ocasión que Velázquez lo invitaba a mirar detrás de los cuadros, a prestar atención a lo que esconden y pueden revelarnos. A partir de ahí, Blanco pasó más de 7 años investigando y analizando no solo los reversos de las obras del Prado, sino también de otros 26 museos y colecciones que han prestado muchas de las obras que forman parte de esta exposición. Una exposición, además, que abarca cronológicamente desde el siglo XV hasta, como hemos visto, el siglo XXI. Y ahora el bonus extra. No es un reverso en sí, pero formó parte de uno, ni más ni menos que el Guernica, la obra más famosa de Pablo Picasso, pintada en París en 1937 como encargo del gobierno español para el pabellón España de la Exposición Internacional de ese año en esa ciudad. Y estos listones eran parte del bastidor plegable original sobre el que Picasso pintó el monumental cuadro de aproximadamente 3,5 metros por 7,80 metros. Vemos aquí una mancha de pintura. El Guernica fue un cuadro muy viajero. Desde su creación en 1937 participó de más de 40 exposiciones, realizando aproximadamente unos 30 viajes. Estuvo en Francia, Noruega, Dinamarca, Suecia, el Reino Unido, Italia, Brasil, Alemania, Bélgica, Países Bajos y los Estados Unidos. Picasso dejó dicho que no quería que el Guernica pisara suelo español mientras Francisco Franco estuviese en el poder. Por ese motivo, el cuadro recién llegó a Madrid en 1981 y se expuso en el Casón del Buen Retiro hasta la inauguración del Museo Reina Sofía en 1992, lugar donde, si vienes a Madrid, puedes visitarlo cualquier día, menos los martes porque los martes cierran. Estos listones aparecieron hace 2 años y medio en un almacén del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y miren qué importantes son los datos que quedan adheridos incluso en los marcos. La conservadora que los encontró leyó la etiqueta y supo de qué obra se trataba. ¿Cómo? Veamos. En la etiqueta podemos leer Racisco Museum O, es decir, San Francisco Museum of Arts. La conservadora, como toda profesional, tendría que saber además qué modelo de etiqueta usaba esa institución durante qué años, porque estas etiquetas varían según la época. También podemos leer claramente Picasso y las últimas letras de otra palabra, Ural, que bien podría ser mural. Y el Guernica, desde su concepción, es un mural, es un cuadro pintado para cubrir una pared completa, por eso sus enormes dimensiones. Habiendo cotejado la época en la que el modelo de la etiqueta estuvo vigente, hay solo un número apenas perceptible como dato de fecha, el 6. El Guernica estuvo expuesto en el Museo de Arte de San Francisco en 2 ocasiones, la primera vez entre agosto y septiembre de 1939. Es decir, que mientras esta obra se exhibía ahí por primera vez, en Europa estallaba la Segunda Guerra Mundial. Y la segunda vez entre junio y julio de 1940. En los Estados Unidos, para escribir la fecha, ponen primero el mes y después el día. Es decir, si hay un 6 al inicio de la fecha, están hablando de junio.
De esta manera sabemos que esta etiqueta se la pusieron para la segunda exposición del Guernica en San Francisco, el año 1940. Más o menos así es el trabajo detectivesco que realizan los historiadores de arte y conservadores basándose en los datos que se encuentran en los reversos de las obras. Divertido, ¿verdad? Pero, ¿cómo fueron a parar esos listones a aquel depósito del MoMA de Nueva York? Bueno, para empezar, el cuadro estaba ahí por voluntad del pintor. Fueron, digamos, sus guardianes desde 1940 hasta que el cuadro llegó a España en la década de los 80. Como este fue un cuadro que viajó y se manipuló tanto, pasó por varios procesos de conservación. Y en 1964 los conservadores reforzaron el lienzo añadiéndole una tela por detrás, que es lo que se suele hacer cuando el lienzo original está frágil. Debido a esto, el peso del cuadro aumentó y los listones originales, que además estaban bastante gastados por tanto clavar y desclavar, fueron reemplazados y luego olvidados en aquel depósito del que han sido rescatados hace poco. Y ahora están en España, forman parte de las colecciones del Museo Reina Sofía y se muestran al público por primera vez en la exposición Reversos del Museo del Prado, expuestos en este rincón, junto a sendas obras de Antonio Tapies y Joan Miró, en las que podemos ver la estructura del bastidor como parte de la propuesta plástica de estos creadores. Espero que hayan disfrutado de mis top 5 de la exposición Reversos del Museo del Prado de Madrid. Si viven en esta hermosa ciudad o planifican venir, recuerden que Reversos estará en sala hasta el 3 de marzo de este año. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el próximo Mis Top 5.